Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en este pequeño video vamos a seguir hablando sobre patrones de diseño, en este caso el patrón state. El patrón state es un patrón de comportamiento que permite que un objeto modifique su comportamiento justamente cada vez que cambie su estado interno, es decir, que va a parecer que cambia la clase del objeto. En líneas generales vamos a tener un objeto estado, y ese objeto estado va a cambiar dinámicamente según el estado que corresponda al objeto que estamos utilizando. Seguimos con la presentación y vamos a hablar un poco sobre la aplicabilidad del patrón. El comportamiento de un objeto depende de su estado y debe cambiar en tiempo de ejecución dependiendo de ese estado. Ese sería el primer caso de aplicabilidad, es decir, cuando yo necesito cambiar el comportamiento de un objeto a partir de su estado, y ese cambio debe hacerse en tiempo de ejecución, es decir, durante la ejecución del programa, sin necesidad de parar o reinstanciar ese objeto, ¿no? Y a partir de ahí el cambio de comportamiento. También es aplicable cuando las operaciones tienen largas sentencias condicionales con múltiples ramas que dependen del estado del objeto. Este estado suele representarse por una o más constantes o enumeradores. Es decir, cuando yo tengo que el objeto se comporta de una manera o de otra y esa lógica está hecha a partir de una estructura de decisión larga, en donde comparo o con constantes o con enumeradores o con strings, ¿no? y a partir de una estructura de decisión defino el comportamiento. Para esto utilizamos el patrón state. Realmente tiene una visión muy orientada a objetos que resume y resuelve el problema de agregar dinámicamente nuevos estados y nuevos comportamientos. Como consecuencias del uso del patrón state, tenemos las siguientes. Localiza el comportamiento dependiente del estado y divide dicho comportamiento en diferentes estados. Hace explícitas las transiciones entre los estados, y los objetos state o estado pueden compartirse siempre y cuando estos objetos no posean un estado o una variable interna que permita acoplar el estado con la clase de contextual que lo está utilizando. Es decir, que cuando nosotros identificamos todos los comportamientos puntuales según cada uno de los estados, ese comportamiento lo dividimos y lo implementamos en diferentes objetos que responden a ese estado puntual. Además, el patrón, como dice, hacer explícitas las transiciones entre estados, es justamente porque permite que cada estado sepa cuál es el siguiente según la condición. Y por último, el tercer punto, que habla de que los estados pueden compartirse, significa que un objeto state puede utilizarse en diferentes contextos siempre y cuando ese objeto state no tenga ningún estado interno, ningún valor en los campos internos, ¿no? de ese objeto que dependa del contexto. Esto es sumamente importante realmente para lograr un buen uso del patrón. Vamos a ver cómo es la estructura estática de este patrón y vemos que es una estructura muy sencilla. En principio tenemos un contexto, que es el contexto que justamente va a depender de su estado. Tenemos una relación entre el contexto y la clase state. Esta clase es una clase abstracta. Y esta relación puede ser de agregación o composición. Por supuesto, si ese objeto state puede utilizarse en diferentes contextos, vamos a tener una agregación. Y si no, vamos a tener una composición. Este objeto state representa justamente la abstracción de los estados y van a hacerse concretos en diferentes estados según la lógica que corresponda en cada uno de ellos. De esta manera, el contexto va a tener una operación para ejecutar una solicitud y esa solicitud va a ser invocación, ¿sí?, del estado que tenga el objeto en ese momento. Por lo tanto, si tenemos un estado concreto A como estado inicial en el contexto, cuando invoque a la operación handle o manejar, que va a permitir manejar ese estado, va a saber según la condición cómo pasar al siguiente estado o cuál es el que corresponde. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más concreto, en donde tenemos una clase cuenta, y esta clase cuenta, que es una cuenta bancaria en este caso, va a tener un estado. El estado puede ser activa o bloqueada. Este estado es abstracto y lo que va a tener es una dependencia con la cuenta, es decir, va a tener un acoplamiento alto con la cuenta, y justamente a partir de conocer la cantidad de intentos fallidos que va a tener esa cuenta, va a poder transformar una cuenta activa en una cuenta bloqueada. ¿Sí? En líneas generales, como vemos en este pseudocódigo, dice que si los intentos son 3, ¿sí?, los intentos de ingreso de password son 3,
vamos a pasar esa cuenta a un nuevo estado, en este caso bloqueado. Y de esta manera manejar automáticamente los estados y el comportamiento de cada uno de ellos. Bien, ahora seguimos con un ejemplo en video de la implementación de este patrón. Bueno, seguimos con el ejemplo en C# y vamos a implementar el diagrama que vemos en pantalla, que tiene que ver con un switch o un botón que va a permitir cambiar su estado de encendido a apagado automáticamente. Como vemos en el diagrama, tenemos la clase switch, que representa el contexto, tenemos la clase abstracta estado y las clases concretas o estados concretos encendido y apagado. La clase switch es la clase que va a permitir presionar, ¿no? Va a ser un botón que se va a poder presionar y a partir de esa presión o de apretar ese botón va a transformarse en un estado encendido o un estado apagado según corresponda. Como vemos en el diagrama, tenemos el estado abstracto con una composición y tenemos encendido y apagado. En este caso la composición puede ser también una agregación, ya que justamente no tenemos un estado interno en cada uno de los objetos state, ¿no? Según corresponda. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar a estudiar la clase switch. La clase switch es una clase común, concreta, que va a tener una variable estado interno, ¿no? Que es privada, que justamente representa el estado. Definimos al momento de instanciar el switch que va a poder estar encendido o apagado. En este caso nosotros definimos que al instanciar el switch, este va a estar encendido. Vamos a tener una operación que nos va a permitir cambiar el estado en tiempo de ejecución, que va a recibir por parámetro el estado que corresponda. Esto lo vemos de esta manera, ya que vamos a poder enviar como parámetro cualquier clase derivada de estado. Y a partir de acá vemos cómo funciona el principio de sustitución del ISCOV, que justamente permite utilizar cualquier estado o cualquier clase concreta que herede de la clase estado. Y por último tenemos la operación presionar dentro del switch, que nos va a permitir prender o apagar según corresponda, ¿sí? Esta operación presionar va a utilizar el objeto estado que tenemos interno dentro de la clase, y como conocemos la interfaz a partir de la clase abstracta estado, que esta interfaz tiene la operación controlar estado, vamos a enviar como parámetro el switch en sí para analizar el estado actual de ese switch y transferirlo al estado siguiente. Bien, por último mostramos en pantalla, ¿sí? Hicimos una aplicación de consola justamente para hacerlo más sencillo, cuál es el estado luego de hacer clic o de presionar el switch. Vamos a ver un poco la clase estado. Esta es una clase abstracta, es muy sencilla, que tiene dos operaciones abstractas, que es controlar estado y describir, para saber y poder imprimir en pantalla cuál es el estado luego de la ejecución del switch. Esta operación controlar estado recibe por parámetro un switch y a partir de ahí vamos a ir a las clases concretas o los estados concretos de encendido y apagado. Definimos nosotros que el primer estado es encendido, por lo tanto, y por polimorfismo, cuando ejecute la operación controlar estado, vamos a, fíjense, vamos a definir cuando controlo el estado del switch, ese switch va a definir su estado y si está encendido, vamos a enviar un nuevo estado apagado. De esta manera, dinámicamente, va a poder cambiar de encendido o apagado. Y por último, también por polimorfismo, imprimimos switch encendido. Y por último, el estado apagado, cuando se ejecute un objeto del tipo apagado, lo que va a hacer es, a partir del switch, definir un nuevo estado que es encendido. Realmente es una implementación muy sencilla y permite dinámicamente ir cambiando de estados, ¿sí? Y no poner lógicas ni if ni switch en el sentido de operaciones de estructuras de decisión, y hacerlo realmente muy extensible. Si yo tuviese un tercer estado y ese tercer estado pasa luego de estar encendido, realmente sería, o apagado, ¿no? En este caso lo mismo, realmente sería muy sencillo poder hacerlo sin poner ningún solo if en todo el código. Vamos a ver nuestro programa ahora, nuestra aplicación de consola. Es realmente muy sencillo. Instancio un switch y le digo presionar. Presiono todas las veces que yo quiero. Presiono, independiente del estado. Vamos a ejecutar este programita en pantalla.
Y el resultado va a ser este. Estaba encendido cuando lo instanciamos, hago clic o presiono y queda en apagado, luego encendido, luego apagado, luego encendido, luego apagado, luego encendido. Bien, ven que es realmente una implementación muy sencilla. Vamos a analizar ahora un poco más en detalle la ejecución y vamos a poner un punto de interrupción en el primer presionar. Ejecuto el código y vamos a ver que tenemos nuestro switch. Hacemos un poquito de debugging aquí y vemos que el switch tiene un estado que es del tipo encendido. Ese estado está encendido. Por lo tanto, cuando yo presione o invoque la función presionar, vamos a entrar al código, vamos a ver que va a invocar a la operación controlar estado del estado actual de ese switch. El estado actual es encendido. Por lo tanto, cuando yo ingrese a la operación controlar estado, va a invocar la operación controlar estado de encendido. Esto es polimorfismo puro. En este caso, como sabemos que está encendido, va a instanciar un nuevo estado apagado. Y de esta manera, al terminar la operación, volvemos aquí, el estado en el que nos encontramos es apagado, que es el que imprimimos en pantalla. Realmente es muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros queremos agregar un nuevo estado, es decir, de encendido pasa a apagado, de apagado lo dejamos en un estado intermedio, pongámosle el nombre standby, por ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Así que vamos a agregar una nueva clase. Esta clase va a ser, por ejemplo, standby. Esta clase standby sabemos que va a ser un nuevo estado. Así que directamente heredamos de la clase estado. Implementamos la clase abstracta. Y vamos a definir primero, describir, vamos a simplemente escribir un texto para que se entienda. Y vamos a definir cómo es el pasaje de estados. De encendido pasa a apagado, de apagado pasa a standby y de standby vuelve a encendido. Así que simplemente lo que hacemos es decirle al switch que defina su estado y que ese estado va a ser el estado encendido. Lo que nos queda ahora es cambiar de apagado a standby. Así que ahora vamos a la clase apagado, el estado apagado, y decimos que de apagado va a ir a standby. Con esta simple lógica, lo que hicimos fue agregar un nuevo estado de manera dinámica realmente a partir del uso del polimorfismo. Ejecutamos. Vamos a ver cómo queda el resultado de la ejecución. Y vemos que de encendido pasa a apagado, de apagado a standby, de standby a encendido, de encendido a apagado, de apagado a standby, de standby a encendido. Realmente, como ven, es una implementación muy sencilla y es un patrón muy utilizado, sobre todo cuando necesitamos manejar estados. Recuerden que no es buena práctica manejar estados a partir de enumeradores, que no es buena práctica utilizar if y estructuras de decisión para poder manejar el comportamiento según los estados, ya que eso hace que el código sea mucho menos reutilizable, mucho menos mantenible, que cada vez que aparezca un nuevo estado violemos todos los principios de diseño, como puede ser, por ejemplo, el principio open close. Acá, al agregar una nueva clase, no violamos ningún principio. Simplemente a partir del principio de sustitución del ISCOB y el polimorfismo podemos agregar un nuevo estado y utilizarlo de manera dinámica. Espero que este ejemplo les sirva y nos vemos en próximos videos.